Mira, todos los días de mi vida le digo al Señor, si no fuera por ti, yo no estaría aquí. Y especialmente este día, que por su gracia y su misericordia cumplo un año más de vida, porque Él lo permitió así. Y aprovechando esto, Dios quiere ministrar su palabra bajo el tema: Dios escucha nuestro clamor, no importando en la situación que te encuentres, no importando en la condición que te encuentres. Mira, quiero hacerlo a través de un hecho que pasó en mi vida. Para empezar, yo no soy de aquí, de la ciudad donde estoy actualmente. Soy como de 5 horas de aquella ciudad. En ese pueblo yo crecí hasta mis 9 años y yo era muy feliz en eso. Yo no sabía mucho de dinero, de economía, de educación, etc. Yo era muy feliz aquello. Pero no había muchas posibilidades en aquel pueblo en el ámbito de la educación, por lo que mis padres tuvieron que hacer grandes sacrificios y optaron sacarnos de aquel pueblo para poder traernos aquí a la ciudad, para poder seguir adelante. Y yo en mi niñez batallé con dos grandes cosas, con dos grandes conflictos que se me presentaron. Y hoy te puedo decir que de todo eso Dios me libertó. Mira, la primera batalla que yo tuve, como hasta mis 7 a 9 años, fue con la epilepsia. Yo nací con epilepsia. Cuando de repente habían cambios de humor muy drásticos, lo que yo hacía era ponerme roja y me desmayaba, me quedaba ahí. Pero puedes creer que aún Dios mismo fue sanándome de aquello. Y lo superé eso como a los 9 años. Y a los 9 años, cuando vengo aquí a la ciudad, para mí no fue fácil, porque mi lengua mata era el quechua ayacuchano. Y aquí la mayoría habla español. Aún en el ámbito de la educación no tenía mucho conocimiento. Y cuando yo entré a la primaria, muchos me empezaron a mirar como ese bicho raro, como que no enfocaba en ellos, porque mis rasgos físicos eran un poco raros, se pudiese decir, porque yo tengo vellos en los brazos y tanto en los pies. Y creo que aquí no lo tenía. Entonces, por ello, empiezo a recibir bullying. Y ahí es donde empieza otra batalla, que es el bullying. Y yo de niña no sabía a quién acudir. No sabía aún a quién correr. A mis padres sí, pero mis padres habían hablado aún con el docente, pero aún así se presentaba. Y mis padres no tenían economía como que para trasladarme a otra escuela. Entonces, pero había algo dentro de mi corazón que me decía que hay un Dios. Porque yo aquellas veces no era cristiana. Pero había algo dentro de mi ser que me decía, hay un Dios. Aunque no sea cristiano, aunque no cargue una religión, una camiseta de que soy de tal denominación, pero sabía en el fondo que había Dios. Y yo te vengo a hablar de ese Dios, yo no te vengo a hablar de una camiseta, yo te vengo a hablar de Dios. Entonces de niña me acuerdo que empezaba a doblar rodillas y empezaba a clamar. Empezaba a tener como mejor amigo a Dios. Y cuando yo empezaba a tener ese mejor amigo a Dios,
Empezaba todas las tardes después de la escuela, empezaba a orar. Después de como de 2 años, Dios mismo fue respondiéndome a mi clamor y fue cambiando, fue ablandando su corazón, fue tratando con cada niño y cambiando su corazón, transformando su corazón. Y es que ese Dios del que te hablo, es Dios verdadero que cumple sus promesas. Y tú puedes ver, por ejemplo, en esta fotografía, precisamente mi rostro, yo no te miento, cuánto dolor había dentro de mí, cuánta amargura había. Y por eso digo que Dios sí responde a nuestro clamor.